Muy buenos días amigos, tal como les prometí en el video anterior, en esta segunda parte vamos a ver y a pensar cómo diseñar los soportes de impresión que necesitamos para nuestra impresión 3D de manera tal que la misma se realice de una manera ágil y fluida y que no tengamos demasiado trabajo después para ensamblarla y hacer la postproducción de la misma. Este trabajo que ustedes ven acá es un trabajo real que yo hice por encargo, después van a ver las fotos del modelo terminado. Y entonces, bueno, lo que voy a hacer es repetir el proceso que hice en su momento para que el trabajo saliera correctamente. Tal como había hablado en el video anterior, lo primero que voy a hacer es todo este trabajo, es exportarlo al Autodesk NetFab para corregir cualquier posible error que pudiera tener este archivo, porque este es un archivo de composición, o sea, tenemos el cuerpo por un lado, el vestido por el otro y el cabello por el otro. Y como esto fue generado en ZBrush, es muy posible que algunas partes de estos elementos se estén incrustando dentro del cuerpo de la modelo. Entonces, para no generar estos agujeros propios de este tipo de errores de modelado, lo vamos entonces a exportar en el Autodesk NetFab. La base la voy a descartar porque la voy a imprimir aparte, entonces solamente me voy a centrar en el cuerpo, el cabello y el vestido. Entonces, lo vamos a exportar. Vamos a poner muñeca como STL Save. Ok. Y ahora entonces me voy a ir al Autodesk NetFab. Vamos a sacar esta piecita. En el inicio, añadir pieza. Me voy a ir al escritorio. Y vamos a traer a la muñeca. Bien, acá en este cuadro de diálogos lo que me está diciendo justamente que la calidad tiene un defecto, ¿ok? Entonces, yo por default le voy a decir que haga una reparación automática de la pieza y que la misma sea una reparación ampliada para asegurarme de que la pieza entonces entre bien corregida. Le damos a añadir pieza, entonces ahora el software lo que está haciendo es el proceso de reparación previo a entonces introducirla en mi espacio de trabajo en este software. Esto por supuesto puede tardar unos minutos dependiendo de la cantidad de polígonos que tengan. Siempre es recomendable trabajar con la menor cantidad de polígonos. En un próximo tutorial vamos a hablar un poco de lo que son el decimation, o sea, quitar la mayor cantidad de polígonos para, si vos trabajaste con un software orgánico, como en este caso el ZBrush, que genera muchos polígonos en el modelado. El mismo ZBrush y otros software tienen esa posibilidad de reducir la cantidad de polígonos para que el archivo sea más efectivo y más fluido a la hora de imprimir. Vamos a esperar un poquito más y si no voy a pausar el video de manera tal de no estar demasiado tiempo con esto. Bien, ahí la tenemos. Entonces ahí la importó. Este modelo ya está reparado, ¿sí? Entonces, como ya está reparado, para empezar a hablar de lo que quiero hablar, que son los soportes de impresión, primero vamos a llevarla al slicer. La voy a exportar la pieza como STL. Y ahora entonces le vamos a buscar la ubicación y el nombre. Bien, fíjense que acá me está diciendo que hay un par de errores, pero yo anteriormente les había dicho que este número es el de los triángulos mal generados. Mientras no supere las 1000 unidades, 1500 unidades, en principio no habría problema, ¿eh? O sea, yo acá no le voy a dar al botón optimizar porque realmente estos valores son muy pequeños. Entonces directamente voy a ir a seleccionar y voy a poner muñeca reparada. Guardar, aceptar. Tal como les había dicho antes, acá tenemos las dimensiones. Tiene 322 milímetros de altura, o sea casi 32 centímetros, que es el tamaño más o menos de una muñeca Barbie. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me voy a ir al Simplify. Vamos a retirar esta pieza. Y entonces sí, voy a importar la muñeca.
Muñeca reparada. Bien. Ahora llega el momento de hablar de los soportes de impresión. Como todos ustedes sabrán, las impresoras 3D no pueden imprimir partes voladizas que superen los 45 grados en su voladizo. Yo acá tengo unas imágenes que hice para tratar de entender qué es esto. Vamos a suponer que estos son los filamentos de impresión. El eje 0 va a ser siempre la vertical, que en este caso representa mi línea negra. A medida que la vertical se transforma en un ángulo, no vamos a tener problema de superposición de los filamentos mientras no superemos este ángulo que es de 45 grados. Ese es el máximo voladizo que se puede imprimir con respecto a la vertical, tal como dice esta diapositiva. Si supera, acá yo forcé un ángulo de 60 grados, sí o sí vamos a necesitar lo que llamamos los soportes de impresión, que en este caso yo lo dibujé como esta estructura verde. Los soportes de impresión se van a imprimir desde el layer 0 para generar un andamiaje o estructura que cuando llegue el momento del voladizo va a hacer que estos filamentos se apoyen literalmente sobre este soporte y no se caigan al vacío. ¿Ok? Eso sería la manera de entender o de pensar cuál es el razonamiento para entender cómo se generan estos soportes. Entonces, vayamos al slicer. Yo en este slicer yo trabajo con el Simplify 3D, pero todos los ítems que voy a nombrar acá están en todos los slicers. Realmente no hay muchas variantes acerca de esto. Yo por default en mis soportes de impresión lo tengo generado a 40 grados el voladizo, porque así me aseguro de que las impresiones tengan mejor calidad. Dado que a los 45 grados estoy en el límite de lo que sé que puedo imprimir, muchas veces me pasa que en algunas impresiones obtengo en los voladizos una calidad que no es la que estoy queriendo. Entonces lo que estoy haciendo es forzar al software a que a partir de los 40 grados, o sea 5 grados menos del límite, me genere un soporte de impresión. Entonces aquí le voy a decir que lo genere automáticamente, done, y entonces lo que podemos ver es todas estas estructuras que se están necesitando para sostener todas estas partes que estarían superando entonces con respecto a la vertical el ángulo de 40 grados. En el caso del codo es muy evidente, fíjense la vertical y esta inclinación, sería indudable que no lo podría hacer. Tal vez en esta sección del brazo no esté, si lo hiciera a 45, vamos a probar, tal vez me ponga menos soportes. Vamos a darle clear y vamos a decirle 45 y que lo genere. No, también me está generando un poquito menos, pero me está generando, ¿sí? Entonces, acá lo que me está mostrando entonces es la cantidad de soportes que necesito para poder hacer esta impresión. Por supuesto, el material que se destina a los soportes de impresión es un material que se pierde, digamos, no se puede reciclar, pero lo más penoso de todo esto es que toda la impresión de soportes de impresión aumenta notablemente la cantidad de horas que yo necesito para poder imprimir esta pieza. Le voy a dar que prepare para imprimir, así tengo los rangos de esta impresión. Ahora en breve me lo va a mostrar. Y acá me está diciendo que necesita 15 horas 20 minutos para imprimir esta pieza. En honor al rigor, por el comportamiento de mi impresora, yo siempre le tengo que cargar un 30% más de lo que dice acá. Eso tiene que ver con las aceleraciones y las desaceleraciones de mi máquina. O sea que a 15 horas le tengo que agregar un 30%, son 19,5 horas, casi 20 horas de impresión. Es una locura. O sea, para mí es una locura. Entendiendo que yo este trabajo después lo tengo que cobrar, estoy agregándole un valor agregado, valga la redundancia, a una cantidad de horas que yo podría disminuir sustancialmente si logro cortar y posicionar esta impresión de manera tal de poder reducir al máximo la cantidad de soportes de impresión que se generen sin prejuicio de la calidad de la pieza que tengo que imprimir. Veamos también la cantidad de material. Me está diciendo que tengo 260 y casi 265 gramos de material. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir al NetFab y vamos a
cortar esta pieza. Yo vengo del ámbito de la escultura, o sea, para mí este trabajo es de alguna manera cotidiano, porque cuando nosotros hacemos los moldes para las piezas, tenemos una forma de pensamiento similar. Tanto para hacer un molde como para cortar una pieza en impresión 3D, lo que vamos a hacer es acortarla, a partirla. En escultura llamamos taseles a los cortes de los moldes. Por eso yo digo que los soportes de impresión son a la impresión 3D lo que los taseles en la moldería son a la escultura. Cumplen, de alguna manera la forma de pensamiento es la misma. Entonces yo para diseñar esto, hacer un corte, lo que tengo que pensar es que después la voy a tener que unir la escultura. Entonces tengo que cortar en un lado donde me sea fácil unir y a su vez después me sea fácil masillar y lijar para que esa unión no se note. Por lo tanto, lo que yo considero es que tienen que ser lugares donde la superficie sea lo más plana posible. Jamás haría un corte, por ejemplo, a la altura de la mitad de la cara, porque más en la escala que tiene esta escultura, esta cabecita debe tener menos de 4 centímetros. Si yo tuviera que arreglar el corte en esta parte sería imposible. Lo mismo si yo quisiera cortar, supónganse, a la altura de las axilas, de manera tal que no tendría tanto soporte de impresión. Pero, como les decía, tengo las axilas, tengo la textura de los pelos, o sea, no sería un lugar provechoso para efectuar dicho corte. Entonces lo que yo evalúo es que en principio esta pieza que mide 32 centímetros podría tratar de cortarla por la mitad y ver qué pasa. Entonces la mitad, en este caso me coincide más o menos con la cintura, y lo que veo es que la cintura, pese a que tiene un poco los pliegues del vestido, me presenta una cualidad general de planos bastante lisos que yo después voy a poder retocar sin mayor dificultad. Entonces, lo que voy a hacer es posiciono la escultura en una vista plana, con la tecla F la pongo en toda su dimensión, o sea que me quepa perfectamente en la visualización del software, y me voy a ir a la opción de modificar. Dentro de la opción de modificar tengo la opción de corte. Y si no, tengo también lo que se llaman los cortes transparentes. Pero vamos a ir de a uno por vez. Dentro de los cortes tengo la opción de corte libre, que de hecho es la que yo elegí acá, que funciona de la siguiente manera. Yo hago un clic, otro clic, otro clic, y me va generando un área, como si fuera un lazo poligonal de Photoshop. Y lo que me está diciendo es que esta parte es la que va a cortar. El corte libre lo que me permite justamente es hacer cortes irregulares. Si bien son rectos, yo puedo hacerlos completamente irregulares. De hecho, si yo agregara un punto ahí, podría hacer un corte de este tipo, que a su vez me serviría como un encastre, si yo quisiera, de manera tal de que la pieza se sitúe más fácilmente. Y si no, quitar punto. Vamos a cancelar porque hice lío y lo voy a hacer de vuelta. Y si no, me voy a manejar con los cortes libres, pero rectos, lo más rectos posibles. Entonces, esta sería una opción. Vamos a darle aquí, para que resetee lo que había hecho previamente. Entonces, de vuelta, hago un punto, otro punto. Yo le estoy dando cierta inclinación, no lo estoy haciendo paralelo al piso, porque me sirve en el momento después del pegado de la escultura. Entonces, una vez que lo tengo listo, si no me habilita el botón de corte, lo que voy a tener que hacer es apretar el botoncito este verde, y entonces después le voy a dar al corte. Entonces ahí se va a tardar unos minutos, también dependiendo del peso del archivo, y va a realizar el corte de la malla. Yo ahora voy a pausar el video para que no ocupe tanto tiempo, y cuando esté listo seguimos. Bueno, muy bien, ahí tenemos la pieza que se terminó de cortar. Acá tenemos las dos partes, las cuales las podemos mover. Vamos a orbitar. Fíjense que generó la capita de cierre. Esto yo les decía que para mí este software es muy ameno, porque esto mismo, si yo lo quisiera hacer en 3D Studio Max, lo más probable es que se me cuelgue el programa, que no lo pueda hacer, y si lo hace, lo más probable es que lo haga mal, o sea que no me haga una tapa de cierre. ¿Ok? Entonces ahora, en principio,
Otra forma de pensamiento es que, igual que en la escultura, hay que tratar de partir la pieza en la menor cantidad de partes posibles. ¿Por qué? Porque cada vez que yo parto, después voy a tener que pegar, voy a tener que masillar y voy a tener que lijar. ¿Ok? Entonces, en principio, yo creería que podría trabajar con estas dos piezas que acabo de generar. Ahora lo vamos a ver en el slicer. Hay otra posibilidad. Primero lo vamos a ubicar, tal como se tiene que ver. Entonces, esta pieza, en vez de estar apoyada en los deditos, que tampoco me conviene para la impresión porque tengo una superficie de sustentación muy débil, mi impresora es de las que el eje X y el eje Y es la cama la que se mueve. Entonces, imagínense que la cama moviéndose a 50 milímetros por segundo, que en general es la velocidad que utilizo para imprimir, genera una vibración bastante interesante que afectaría esta pequeña superficie de apoyo que yo tengo y podría generar que la pieza en algún momento se me caiga. Aún contando con la posibilidad de agregarle el brim, que es la pollerita o la sopapa, la cantidad de líneas que hace que apoye más cantidad de impresión. Que eso después, más adelante, lo vamos a ir viendo. O sea, yo lo que necesito es, por el contrario, apoyar acá, en este plano que se me acaba de generar. Entonces, tal como había hecho en el video anterior, voy a seleccionar la pieza, voy a ir al menú Organizar, Alinear y voy a tocar esa carita. Entonces, ahora sí me va a posicionar, le doy a Aplicar y me va a posicionar la pieza sobre ese lado. En relación al ángulo de corte que yo les había comentado, tiene que ver también, previendo cómo va a funcionar esta pieza, cuál es la inclinación que va a tener estas piernas. Esperen que la voy a girar un poco, así la voy a poner en planta, así la podemos ver mejor en vista para entender lo que les quiero mostrar. Voy a poner ahí y ahora sí, me voy a poner en vista. Bien, si yo este corte lo hubiese hecho totalmente recto en relación a lo que era mi figura original, estas piernas tendrían otro tipo de inclinación, probablemente más tiradas hacia este costado, lo cual estaría haciendo que los soportes de impresión que estoy queriendo evitar en un lado me los va a generar en el otro, porque esto va a tener un ángulo no deseado. Entonces, esto es entrenamiento visual y prueba y error, ¿ok? Con esta inclinación no estoy superando los 45 grados y el único soporte que me va a pedir es aquí en los deditos. Y a lo mejor un poquito en el talón y tal vez un poquito acá abajo en la cola, ¿ok? Entonces vamos a exportar esta pieza como STL y la vamos a poner en el escritorio, como hice recién, con su nombre. Bien, entonces le doy acá, le voy a poner piernas, guardar. Muy bien, acá de vuelta, ¿sí? Tengo menos, es muy poco la cantidad de agujeros que tengo, entonces le voy a dar ignorar al chequeo del archivo directamente y le doy a aceptar. Y entonces ahora sí, me voy al slicer, vamos a sacar la muñeca entera y vamos a traer sus piernas. Y piernas. Muy bien, ahí las tenemos. Vamos a ir al apartado de soportes, le voy a decir que genere automáticamente los soportes. Y fíjense que está ocurriendo lo que yo les había comentado. Está generando los soportes necesarios para sostener los deditos. Que esto parece mucho, pero en relación a la cantidad de superficie que yo tenía antes, en realidad es notablemente menos. El Simplify, al igual que muchos otros software, tiene la posibilidad de agregar y de quitar soportes a mano. O sea, si yo entro en este apartado y digo remover o agregar, adherir soportes, fíjense que donde yo me paro me va a agregar alguna estructura más, a lo mejor donde yo creo conveniente, porque el programa se lo salteó, no lo vio. Y si por el contrario pienso que me está poniendo demasiados soportes en lugares que en realidad no necesitaría, le digo remover, me voy a acercar y los voy a ir tocando para ir eliminándolos. Y así sería la forma de trabajo. Le damos down y listo. Bien, vamos a darle que prepare para imprimir.
Entonces aquí tenemos 5 horas 20. Le voy a dar el 30% más que necesito yo para estar seguro. 5 horas 20, lo voy a hacer todo en minutos. 5 horas son 5 por 6, 30, son 320 minutos. Por 1.30, que es lo que me excede a mí. Y ahora lo voy a dividir 60 para saber cuántas horas son. Son 7 horas. ¿Sí? Acuérdense que nuestro cálculo original eran de casi 20 horas. Bien, vamos a volver a NetFab. Y vamos a hacer lo mismo con el torso. Entonces ahora elegimos el torso. Con la tecla F lo ponemos en primer plano. Alinear. Elegimos el plano de alineación. Y le damos aplicar. Bien, ahí lo tenemos. Alineado en la cama. Digo, en la cama, en el plano que se proyecta en la cama de impresión. ¿Ok? No es que me lo sitúa justo en la cama. Entonces ahora sí, vamos a exportar pieza como STL. Esto puede tardar unos minutos o unos segundos. De vuelta, no tengo valores demasiado altos aquí, entonces directamente vamos a ponerle torso a esta parte. Guardar, aceptar. Y ahora sí, me voy a venir al slicer. Vamos a ir un paso hacia atrás. Vamos a remover las piernas y vamos a importar el torso. Abrir. Muy bien. Entonces, vamos a decirle que nos genere los soportes necesarios. Yo recuerden que lo tengo en 40 grados para tener una mejor definición de la pieza. Y vamos a darle preparar para imprimir. Y acá tenemos 5 horas 36. 5 horas 36 son 5 por 6, 30. 336 minutos. 336 por 1.3 dividido 60. Tengo 7 horas. La anterior creo que también tenía 7, 14 horas más o menos. Entre 13 y 14 horas contra 20 horas son 6 horas menos. Es muchísimo tiempo menos. Y en relación al costo también lo va a hacer mucho más efectivo. Entonces esa sería un poco la manera de entender cómo partir una pieza y que quede apta para la impresión. ¿Ok? En un próximo tutorial me voy a detener un poco más en las especificidades que tienen los soportes de impresión, la relación que tiene que haber entre la distancia en la pieza, tanto sea en X, en Y y en Z, el ángulo del soporte. Los soportes uno les puede dar la angulación en el trazo que tienen para que sean más o menos efectivos, la densidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso va a ser en una segunda oportunidad. Ahora al final del video les voy a dejar unas fotos de cómo fue quedando esta muñeca terminada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.